Hola, soy Francisco Bonatti, socio director de Bonatti Compliance. Me complace presentaros esta serie de 4 mini tutoriales que hemos preparado para ayudaros a comprender el buen gobierno corporativo y sus vinculaciones con los sistemas de compliance. Después de la crisis financiera mundial de los años 2007-2008, se reflexionó profundamente sobre qué había fallado. Una de las conclusiones a la que llegaron tanto los organismos internacionales como los comités de expertos nacionales que analizaron la crisis es que hubo unos déficits importantes en los sistemas de gobernanza de las organizaciones. Fruto de ello, se reforzaron tanto los estándares de soft law como las legislaciones internas. Comprender cuáles son las bases actuales del buen gobierno corporativo ayuda a crear sistemas de compliance con liderazgos sólidos y consistentes. El top from the top es el principio fundamental de los programas de compliance. Sin un órgano de gobierno, una dirección altamente comprometido con el compliance, este nunca va a ser eficaz. Pero también es cierto que sin un compliance eficaz, el buen gobierno de las organizaciones es altamente improbable. Esperamos que esta serie os guste. Compliance y buen gobierno corporativo. Tutorial 4 de una serie de 4. Como hemos venido haciendo hasta ahora en cada uno de estos tutoriales, comenzamos el presente recordando qué entendemos por buen gobierno corporativo, que es un término que hace referencia a una forma de gestionar las organizaciones proyectada al cumplimiento de una serie de principios que tienen como finalidad la transparencia y el alineamiento de los intereses de propietarios, administradores y el entorno en que se desenvuelve la organización. Si bien no existe una definición unívoca de buen gobierno corporativo, podemos hacer una aproximación bastante precisa a través de la definición que nos ofrecen los materiales para la certificación profesional CESCOM elaborados por la Asociación Española de Compliance, ASCOM, donde se indica que el buen gobierno corporativo es un conjunto de normas y principios que rigen el adecuado y equilibrado funcionamiento de los órganos de gobierno de una sociedad, asegurando su organización eficaz, transparente y justa, a fin de salvaguardar el interés social y con el objetivo de maximizar el valor de la empresa a medio y largo plazo. En los tutoriales anteriores a este, hemos tratado de 3 temas clave para llegar al actual. El primer tema que se analizó fue el concepto de buen gobierno corporativo. Posteriormente, estudiamos los orígenes y antecedentes del buen gobierno corporativo como sistema de gestión de organizaciones. En tercer lugar, analizábamos la importancia que tiene actualmente el buen gobierno corporativo para la gestión de las organizaciones, especialmente a raíz de la crisis mundial del año 2007-2008. Y en este último, que cierra el ciclo, vamos a hacer un breve análisis del marco normativo que introduce la Ley 31/2014 de reforma de la Ley de Sociedades de Capital. Esta norma, la 31/2014, es una reforma de la Ley de Sociedades de Capital que ya lleva el título de para el buen gobierno corporativo. Por lo tanto, enfoca muy claramente cuál es el objetivo de la reforma legislativa. Es una consecuencia de la crisis del año 2007-2008 y de todo el proceso de reflexión que se abre tanto a nivel de G20, OCDE, Unión Europea y Estado español, y a que se llega a unas conclusiones fundamentales de la incidencia que tuvo un mal gobierno corporativo con los efectos de la crisis financiera mundial, como ya hemos explicado en el tutorial 3 de esta serie. Lo que se pretende en este caso por el legislador es dotar de fuerza jurídica vinculante a lo que hasta ahora habían sido fundamentalmente recomendaciones voluntarias, en un claro fenómeno de transposición del soft law al hard law, que es bastante frecuente en ámbitos de buen gobierno y compliance de organizaciones. Las medidas que afectan a los órganos de gobierno de las sociedades de capital son básicamente en 2 direcciones. Una, respecto a la Junta General de Socios, lo que se pretende ahí es reforzar su papel y abrir cauces a la mayor participación de los socios y accionistas en la gestión de la compañía, y por otro lado y fundamentalmente controlar la gestión del órgano de administración para aprender a gestionar mejor los riesgos, dotar al órgano de mayor transparencia y control, fijar claramente sus competencias y establecer un trato más igualitario entre el órgano de gobierno y los accionistas de la compañía. Respecto a esas nuevas competencias de la Junta de Accionistas, básicamente vamos a destacar 2 cuestiones clave. Una, que se introduce la posibilidad de que los accionistas puedan impartir instrucciones al Consejo de Administración a través de la Junta General,
o someter a su previa aprobación la adopción de determinadas decisiones. Esto está regulado en el artículo 161 de la Ley de Sociedades de Capital y es una novedad porque por primera vez abrimos la puerta a que la Junta de Accionistas incida directamente en aspectos de la gestión que tradicionalmente eran exclusivos del ámbito de la gobernanza. Y por otro lado, el artículo 160 lo que hace es ampliar las competencias de la Junta General en materia de adquisición, enexión o aportación a otra sociedad de los activos esenciales de la compañía. Los activos que son fundamentales para alcanzar los fines sociales y que ahora no pueden activarse o desactivarse o enajenarse si no es con la colaboración y expresa y activa y con la aceptación de la Junta de Accionistas. Las principales modificaciones en cuanto al órgano de administración apuntan en 4 grandes direcciones. Por un lado, se modifica el régimen de responsabilidad de los administradores. Por otro lado, se mejora el régimen de funcionamiento del Consejo de Administración. En tercer lugar, se define mucho más claramente cuáles son los deberes de las administraciones, de los administradores. Y por último, se establece un criterio de protección de la discrecionalidad empresarial que tiene el administrador en el desempeño de su función, la famosa Business Judgment Rule, que se introduce ya en el ámbito del derecho positivo. En cuanto al régimen de responsabilidad, los aspectos que más queremos destacar son 4. En primer lugar, se exige dolo o culpa que se presume en aquellos actos que son claramente contrarios a la ley o a los estatutos de la compañía. Se establece con mayor claridad y se regula la figura del administrador de hecho, al que se le establece también responsabilidad, identificándolo como aquel que actúa como si fuera el administrador sin tener el título, o siendo nulo, o estando vencido, o aquellos que sin ocupar el cargo dan instrucciones a los administradores formales. En tercer lugar, se integra con claridad dentro del ámbito de responsabilidad aquellas personas físicas que ostentan el cargo de administrador en nombre de una persona jurídica que es también responsable. Es decir, cuando uno desempeña el cargo no por haber sido nombrado él, sino por haber sido nombrada la persona jurídica que desempeña, se le establece el mismo régimen de responsabilidad, despejando cualquier duda respecto del mismo. Y por último, se modifica el cómputo del plazo para la prescripción de la acción de responsabilidad, que se computará a partir del día en que pudiera ejercitarse esa acción de responsabilidad y no antes. El artículo 236 establece algunos aspectos que vale la pena destacar. Dice que indica que los administradores responderán frente a la sociedad cuando incumplan los deberes inherentes al desempeño del cargo siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa. Y establece claramente, como hemos indicado, que se presumirá salvo prueba en contrario cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos. También establece en su apartado 4 y queremos destacar que cuando no exista delegación permanente de facultades del Consejo de uno o varios consejeros delegados, todas las disposiciones sobre deberes y responsabilidades de los administradores serán aplicables a la persona, cualquiera que sea su denominación, que tenga atribuidas facultades de más alta dirección de la sociedad, sin perjuicio de las acciones de la sociedad basadas en su relación jurídica con ella. En cuanto a las nuevas competencias indelegables de este Consejo de Administración, queremos destacar 6 ideas básicas. La primera, que no puede delegar la supervisión del efectivo funcionamiento de aquellas comisiones que hubiera constituido y de la actuación de los órganos delegados y de los directivos que hubiera designado. Que tampoco puede delegar la determinación de las políticas y estrategias generales de la sociedad. Que tampoco puede delegar la autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo dispuesto en el artículo 230, ni puede delegar su propia función o su propia organización y funcionamiento, ni la formulación de las cuentas anuales y su presentación a la Junta General, ni la formulación de cualquier clase de informe exigido por la ley al órgano de administración, siempre y cuando la operación a la que se refiere el informe no pueda ser delegada. Estos 6 aspectos claves son indelegables en cualquier ámbito de la administración y vienen establecidos en el artículo 249 bis, donde claramente se indican que estos aspectos no son delegables en ningún caso. Tampoco se pueden delegar, conforme a ese artículo, las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros dentro del marco estatutario y en su caso de la política de remuneraciones aprobada por la Junta General. En las sociedades cotizadas, las facultades indelegables se incrementan y se refuerzan y se establecen algunas que son interesantes desde una perspectiva de gobernanza.
No pueden delegar la aprobación del plan estratégico de negocio, los objetivos de gestión, los presupuestos anuales, la política de inversiones, política de responsabilidad social corporativa, de la que hemos hablado a lo largo de estos tutoriales, y la política de dividendos. Tampoco puede delegar la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas internos de información y control, ni la determinación de la política de gobierno corporativo, de la sociedad y del grupo del que sea entidad dominante, o la aprobación de la información financiera que por su condición de cotizada debe hacer pública a la sociedad periódicamente. Siguen estas facultades indelegables con la definición de la estructura del grupo de sociedades, la aprobación de las inversiones o operaciones de todo tipo que por su elevada cuantía o especiales características tengan carácter estratégico o especial riesgo fiscal. También es muy importante que no pueden delegar la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en paraísos o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, y cualquier otra operación o transacción de naturaleza análoga. Y por último, la determinación de la estrategia fiscal de la sociedad. Es decir, el ámbito de facultades indelegables en las cotizadas es extenso y rígido y hace que sea indelegable cualquier aspecto de la estrategia de la compañía que hasta ahora pudiera no haber quedado clarificado en la normativa anterior. En cuanto al ámbito de la diligencia, del cómo deben actuar estos administradores, el artículo 225 establece un deber general de diligencia. Habla de que deben desempeñar y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos. Esta idea del ordenado empresario modifica un poco estatutos antiguos, como era el del buen padre de familia o conceptos similares. Los administradores deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad. Tiene el deber de exigir y el derecho de recabar de la sociedad información adecuada y necesaria que les sirva para el cumplimiento de sus obligaciones. Por lo tanto, tenemos tres elementos claros. Uno, por un lado, es la diligencia del ordenado empresario. Otro, la dedicación adecuada adoptando medidas precisas. Y en tercer lugar, el deber y el derecho de contar con la información adecuada y necesaria para cumplir con sus obligaciones. Nos quedamos con esta idea porque cuando hablemos con posterioridad en este tutorial sobre el Business Judgment Rule, veremos que lo que indica el artículo 225 tiene una especial importancia. El deber de lealtad con la sociedad también es importante. Significa que el administrador debe actuar de buena fe y velar por el interés de la sociedad anteponiendo al interés propio de terceros. Se gestiona con mucha más claridad el tema del conflicto de interés. Ejercer el cargo como un representante fiel y ajustarse al mandato recibido y con fidelidad a los intereses representados. Establece unos criterios o pautas. Actuar bajo el principio de responsabilidad personal, con libertad de criterio, juicio y con independencia frente a terceros. Hay una importante transposición de recomendaciones de los códigos de buen gobierno. No ejercitar funciones con fines distintos para los que han sido otorgadas. El secreto sobre la información a la que se ha tenido acceso. La abstención en situaciones de conflicto de interés, informando de las que se produzcan y adoptando medidas para evitar incurrir en ellas. Estos deberes de lealtad son importantes en el nuevo estatuto que se establece para el administrador de las organizaciones. Terminar, por último, indicando que se regula de manera positiva un concepto anglosajón como es el Business Judgment Rule, que ya se venía aplicando por vía jurisprudencial, pero que ahora se da estatuto de derecho positivo, y es el marco de protección de la discrecionalidad empresarial. Ese ámbito en el cual el administrador no se le puede juzgar por los resultados de su toma de decisión, sino por el momento en que adoptó esa decisión y por el contexto en el que toma la decisión. Esto era muy importante, por ejemplo, en la crisis 2007-2008, valorar por qué las empresas llegaron a ciertos resultados y cuáles fueron las actuaciones de los administradores. Y seguramente va a incidir bastante en lo que ocurra a partir del año 2020 con la crisis que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia mundial provocada por el COVID-19. El artículo 226 establece dos elementos claves para el estatuto del administrador, uno positivo y otro en cierta medida negativo. El primero es que delimita con claridad cuál es su régimen de responsabilidad a establecer en el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocios sujetas a discrecionalidad empresarial.
El estándar de diligencia de un ordenado empresario se entenderá cumplido cuando el administrador haya actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión y con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado. Por lo tanto, no se le va a juzgar por el resultado de su decisión, sino por el contexto en que adopta esa decisión. Y se habla de información suficiente y proceso de toma de decisión estructurado y adecuado y de buena fe y ausencia de conflicto de interés. Ahora bien, como hemos visto en el artículo 225 anterior, la diligencia de un ordenado empresario exige el deber y el derecho a acceder a la información, el tener en cuenta los riesgos, el tener la gestión de un ordenado empresario, y ese estatuto establece también la necesidad de que cuando se juzgue al administrador por su toma de decisiones, el administrador pueda acreditar que sus decisiones son fruto de un proceso de toma de decisión ordenado, estructurado, con análisis de riesgo y con información suficiente. Por lo tanto, esto también le está exigiendo una serie de cuestiones que tendrá que tener documentadas por si algún día se le pudieran pedir responsabilidad. Es decir, hoy en día el buen gobierno de las organizaciones ya está introducido en nuestro derecho positivo, el estatuto es bastante amplio, la transposición de soft law a hard law que se hizo en el año 2014 es muy importante y este aspecto es fundamental porque es desde este estatuto desde el que los órganos de gobierno, las altas direcciones de las organizaciones tienen que implantar los sistemas de compliance. Por eso cerramos este ciclo de 4 tutoriales recordando que la relación entre buen gobierno y compliance es fundamental, es esencial, es un elemento consustancial e imprescindible y que comprender qué es el buen gobierno es imprescindible para comprobar que tenemos un buen sistema de compliance. Queremos aprovechar para presentarte nuestra firma y los servicios que prestamos. Bonatti Compliance surge en el año 2014 como resultado del proceso de expansión a nivel nacional de Bonatti Penal & Compliance, un despacho ubicado en Barcelona especializado en Derecho Penal Corporativo, prevención de blanqueo de capitales y compliance penal. Desde su nacimiento, Bonatti Compliance ha apostado por las tecnologías de la información y la comunicación, de modo que hoy en día no se nos puede considerar una red de despachos, sino que somos un único despacho que ofrece un servicio altamente especializado y de gran proximidad en todo el territorio nacional. A través del uso frecuente de las videoconferencias y la intranet corporativa como eje de nuestros procesos operativos, nos podemos centrar en 3 cuestiones que consideramos fundamentales para un buen servicio: la atención al cliente, la mejora continua de estos servicios y la capacitación permanente del equipo. En Bonatti Compliance queremos ser próximos y a la vez flexibles. Dotamos a cada proyecto del equipo de profesionales más adecuado atendiendo al tamaño y las necesidades de nuestro cliente. Gracias a nuestro método, damos servicio a un amplio rango de organizaciones, desde pyme hasta grandes empresas. Siempre que confeccionamos un presupuesto, tenemos en cuenta 5 cuestiones claves. La primera, ser capaces de recoger del cliente cuanta información resulta imprescindible para estudiar correctamente la petición que nos ha realizado. Hacemos un análisis detallado de esa información incorporando también de otras fuentes externas. Y con todo ello confeccionamos una propuesta que incluye diferentes cuestiones. Por un lado, el servicio solicitado, un cierto cronograma de trabajo respecto a los plazos que podemos necesitar en un desarrollo razonable del mismo. E incorporamos propuestas adicionales que el cliente pueda considerar necesarias a la vista de la petición de servicio que nos se ha realizado. Nuestros presupuestos se presentan siempre personalmente, bien de forma presencial o bien a través de online y webinar, aclarándole al cliente cuantas dudas pueda tener respecto a la prestación de servicio que le estamos ofertando. Por último, el presupuesto incorpora siempre unas condiciones de contratación para que el cliente tenga en todo momento información detallada de cuáles son nuestra forma de prestar el servicio y nuestras garantías. ¿Cómo trabajaremos en tu proyecto? Siempre asignaremos un responsable del equipo que será el interlocutor válido con la firma, pero a través del mismo y especialmente a través de los servicios SaaS y Cloud que prestamos, que ofertamos habitualmente, contarás con el apoyo de todo el equipo de especialistas de Bonatti Compliance, quienes interactuarán con tu profesional de enlace para prestarte el mejor servicio posible. Entre nuestro catálogo de servicios te queremos destacar los siguientes. Te podemos ayudar a implantar el primer sistema de compliance. Tenemos todo un catálogo de servicios destinados a dar soporte al Compliance Officer o a la función de compliance de tu organización. A través de los servicios Bonatti Flex te podemos dar interim management o outsourcing en ámbitos como compliance y prevención de blanqueo de capitales.
Prestamos servicios de auditoría interna en materias como compliance y prevención de blanqueo de capitales y te preparamos para afrontar con garantía de éxito los procesos de certificación en estos ámbitos. Gestionamos tu canal de denuncias y te podemos ayudar a realizar investigaciones internas. Somos grandes especialistas en prevención de blanqueo de capitales, donde llevamos muchísimos años trabajando tanto en la auditoría de experto externo de prevención de blanqueo de capitales como en el desarrollo de sistemas de control interno y formación del personal. Y por último, también tenemos un ámbito de especialización en el compliance para grupos de empresas, donde nuestra capacidad para comprender los estándares y marcos de referencia nacionales e internacionales nos ayuda a estructurar buenas y consistentes superestructuras de compliance. Confiar en nosotros es confiar en un equipo de profesionales que llevan muchos años trabajando en la materia. Si quieres más información, puedes obtenerla a través de nuestra página web o bien contactando con nosotros a través del teléfono 934 155 421. Te esperamos en Volati Compliance. Muchas gracias.